el escritor y periodista Marcelo Yasuc, aquí de la ciudad de Rosario, tiene un apellido complicado, ¿no? No lo voy a deletrear, pero es un apellido complicado. Espero haberlo pronunciado bien. Bueno, está preparando un libro sobre la vida y obra de Facundo Cabral, este cantautor, este poeta, filósofo, bueno, muchas profesiones juntas tenía, muchas vocaciones y profesiones juntas tenía Facundo Cabral, asesinado, lamentablemente, ¿no? Una vida truncada, ¿cuánto tenía para dar Facundo? En el 2011 en Guatemala. Estamos en contacto con Marcelo Yasuc. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días. Buen día, Antonio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué te motiva a llevar adelante esta empresa, ¿no? Empresa en el sentido de emprender, de realizar un libro que aborde la vida y obra de Facundo Cabral? Bueno, mira, primero que durante muchos años me lo pidió el público por la calle. Es decir, me decía, tenés que escribir algo, tenés que hacer algo acerca de Facundo. El proyecto estaba hacía unos años y bueno, la verdad que un día me puse a escribir en el escritorio y ya prácticamente está terminado. Es un trabajo muy ambicioso, Antonio, muy ambicioso. ¿Cómo se va a llamar el trabajo? El trabajo se llama Facundo Cabral, Libertades Compartidas. Título interesante. ¿Por qué Libertades? Libertades compartidas porque nace de la idea primigenia, digamos, de lo que yo compartí con él durante muchos años de intercambio, casi 30 años de intercambio con él. Entonces ahí aparecen algunas anécdotas inéditas, hay todo un material inédito de manera de pensar de él, de actitudes cotidianas de él, pero está todo en un contexto de poesía y de libertad, porque Facundo vivía artísticamente las 24 horas. Claro. Claro, ¿no? Qué interesante. Eso vos lo acompañaste a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Muchos lugares recorrieron juntos. Estuve en muchos lugares con él, nació una amistad naturalmente, la amistad nuestra nació en los años 80, yo tenía apenas 21 años, 22 años, nos conocimos en un estudio de televisión y ahí pegamos, digamos, una empatía, porque nos fuimos juntando a las personas que por característica de imagen tenían algo que ver y Facundo y yo terminamos juntos en el estudio. Ahí me invitó a almorzar y nació una amistad, después me invitó a su cumpleaños y ahí nació una amistad. Yo lo que cuento en el libro es mi experiencia como periodista y como compinche de él. Utilizo esta palabra porque esa palabra era una palabra muy de él para calificar a sus amigos. Es muy ambicioso, el trabajo es muy ambicioso porque, como te digo, hay un anecdotario inédito. Después participan, me entrevisté con ellos, participa Lito Nevia, participa el Rey Palito Ortega, participa King Clave, que es quien va a prologar el libro desde Los Ángeles. ¿Por qué estas tres personas? Porque estas tres personas dan testimonio de lo que fue la maravillosa generación del 60 y además detallan cómo fue el crecimiento artístico de Facundo Cabral porque ellos lo conocieron apenas arrancó a los 20 y pico de años, ¿no? Claro. ¿Quién era Facundo Cabral? No, a simple vista se lo ve como un bohemio, una persona, o sea, que vivía en un mundo capitalista, digamos, con ciertas reglas, pero que seguía su vida, ¿no? Seguía su instinto, por definirlo de alguna manera. ¿Se lo puede mencionar así a Facundo? Mirá, Facundo era un hombre, utilizando sus palabras, muy ingenioso, muy alegre, muy generoso, un tipo con una actitud artística a las 24 horas, muy talentoso, tenía un particular cariño por los niños, por los chicos. Yo recuerdo verlo jugar con los chicos por la calle, dibujaba bastante durante el día. Tengo algunos dibujos yo que él me regaló, que los tengo acá en mi casa, en el living de mi casa. Un lector voraz, alguien con una actitud muy joven para vivir, un hombre muy juvenil, muy divertido. Hablamos de literatura permanentemente, un hombre con una gran formación filosófica, humanística,
literaria. ¿Un autodidacta era en ese sentido, Facundo? Sí, 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 totalmente. Él antes que nada, él tenía una actitud de absoluta libertad y artística ante la vida. Uh-huh. Y bueno, el día transcurría hablando siempre de literatura, de poesía, de pintura, de arte, admirando la belleza también de la vida. Eso implicaba la naturaleza de las cosas, pero también implicaba la belleza estética de las mujeres, un gran admirador de la belleza estética de las mujeres, un hombre muy simpático, muy agradable, muy profundo en su pensar y que se llevaba bien con todo el mundo, y además, como él decía en el escenario, su familia era su público. Uh-huh. Porque él hablaba mucho con su público, comía con su público, desayunaba con parte de su público. ¿Se lo puede considerar un feminista, Facundo Cabral? Me quedé pensando en esto. Él No. hablaba muy bien de Eva Perón, era como su Sí. mujer cabecera, digamos, de alguna Sí. manera. No, en absoluto. Yo te diría que todos los que hemos pasado por México, inclusive en este presente que tiene hoy México, Uh-huh. es muy difícil que el concepto del feminismo esté presente. Facundo te diría que tenía algunos rasgos que eran machistas, ¿no? Ajá. Sí, sí. ¿Qué datos por ahí no se conocen y que se puedan, digamos, vertir en esta charla sobre Facundo Cabral? Me enteré días pasados viendo un video que grabó un youtuber entrevistando al gran maestre de la logia argentina de la masonería, por ejemplo, y Sí. decía que Facundo Cabral era masón, un dato que yo no tenía presente. ¿Qué otras cosas no sabemos de Facundo? Bueno, primero su relación con el peronismo, ¿no? Que nosotros hablábamos mucho con el peronismo, porque él, a ver, que se entienda, él sentía devoción por Perón y Evita, tenía un gran amor hacia la figura de ellos, un gran respeto. Cuando yo le pregunté cómo era Evita, me dijo un ángel, me respondió, era un ángel. Porque yo sospechaba que la imagen que nos legaron de Evita a través del cine, a través de las distintas películas, yo sospechaba que Evita no era así, y me dijo, no, nada que ver, no era ni autoritaria, ni mandona, ni gritona, era un ángel. Esto es lo que me dijo de Eva Perón, que él la había conocido, la anécdota la conoce mucha gente, no la voy a repetir. Uh-huh. Sí. Pero me dijo que era un ángel. O sea, era un peronista no doctrinario, sino un peronista simpatizante, digamos, por decirlo de alguna manera. Tenía devoción, creo que la mejor palabra, por la figura de ellos dos. Como él decía, era un presidente que se ocupaba de los pobres, que le interesaban los pobres. Ahora, él tenía una gran formación anarquista, ¿no? Había leído todo lo vinculado al anarquismo, todo. Frudón, Malatesta, Severino Di Giovanni, era un gran lector, le interesaba el anarquismo desde el punto de vista del gobierno de vida que puede tener cada sujeto y no estar atado a las convenciones de las instituciones, digamos. Este era el pensamiento central de sí, él, de la libertad del individuo, digamos, ¿no? Claro, como todo artista, digamos, creía en la independencia y en la libertad, con toda una tradición de los poetas franceses, ¿viste? Surrealistas. Él tenía una gran formación en torno al anarquismo. Y me había destacado en una de las conversaciones que él creía que Perón estaba a la altura de Gandhi y de John Kennedy en el siglo XX. Él creía que eran los tres grandes estadistas que tuvo el siglo XX, Kennedy, Gandhi y Perón. Qué interesante, qué interesante. Sus videos, sus entrevistas, la verdad que son furor en YouTube, y uno podría pensar, bueno, ¿qué les llama a los jóvenes, digamos, de Facundo Cabral, un tipo prácticamente, no sé si antitecnología, pero que tenía más que ver con lo artesanal, con la forma antigua de componer, de justamente un hombre con una guitarra, algo muy particular de ver también. Pega mucho en la juventud. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué tiene Facundo Cabral que llega a las nuevas generaciones? Mira, primero que fue creo uno de los hippies más representativos del siglo XX, junto a Joan Baez, junto a David Crosby. Después su estética muy renovada, muy moderna, su planteo revolucionario y de protesta ante la vida, antisistema,
su actitud poética ante la vida, su discurso colorido. Entonces todo esto en la juventud sigue aprendiendo, ¿no? Sigue aprendiendo, ¿por qué? Y con los chicos, cuidado, con los niños también, porque él tenía un público muy importante de chicos de 12, 10, 13 años que nos llamaba mucho la atención, que se querían acercar a él, que lo querían abrazar, porque él jugaba mucho con la vida. Anécdotas muchísimas, hay algunas que, por ejemplo, yo creo que fue uno de los peores conductores que yo vi en mi vida arriba de un auto. He viajado mucho en auto con él, creo que fue uno de los peores. Nos han insultado mucho por Avenida Libertador, porque Facundo manejaba a 50 por Libertador, ¿te imaginás? ¿Te imaginas lo que era eso? Tenía sus 0 kilómetros. Otra de las cosas que yo rescato es que tenía una calidad de vida enorme. Facundo vivía muy bien, tenía una gran calidad de vida, muy generoso con sus amigos. Claro, nosotros en la década de los 80 fue una gran época de bohemia que compartimos juntos y hasta pegábamos los afiches en la puerta de los lugares donde se presentaba Facundo. Era una hoja de cuaderno y decía Facundo Cabral 22 horas. Nosotros habíamos... Sí, él mismo pegaba el afiche, porque siempre fue muy artesanal. Pero bueno, en el libro también hay todo un despliegue de manager de la industria discográfica, de su paso por España con Paco Bermúdez, que fue el representante de Rafael y terminó siendo el representante de Facundo después en una gira muy grande que se hizo en España durante varias décadas, donde él iba a España muy seguido. Hay muchas historias, aparece el gran representante argentino Beco Rota, que fue un gerente fundamental en la historia de la industria de la música en Argentina, más los testimonios de Lito Nevia, de Palito Ortega, anécdotas increíbles en Las Vegas con Quinclave. Qué bueno. Qué bueno. Quinclave va a prologar el libro. El libro lo prologa Quinclave, yo creo que se lo merece porque Facundo yo puse a la gente de la que Facundo me hablaba siempre. Y Facundo me hablaba muy bien de Quinclave, me hablaba muy bien de Lito Nevia y me hablaba muy bien de Palito Ortega. Qué grande, qué grande. Bueno, por eso los puse. ¿Esto cuándo va a salir editado, Marcelo? ¿Cuándo va a estar a disposición para aquellos que lo quieran adquirir? Mirá, Antonio, este material estamos contando con la disposición del ministro de Cultura, Jorge León, y del subsecretario de Innovación, que es Fabián Bichiré, que están interesados en el trabajo, están muy interesados, de modo que yo creo que para fin de año ya podríamos tener algo del material, ¿no? Bueno, la universidad de por medio, porque es la Universidad Nacional de Rosario quien va a editar con un apoyo del Ministerio. Aparece la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú, yo me entrevisté con ella me da su punto de vista de por qué asesinaron a Facundo, ella tiene una teoría... Justamente va a morir en Guatemala, recordemos el 2011, ¿no? Un hecho fatídico. En Guatemala, bueno, yo estuve invitado a ese viaje, y no fui porque tenía a mi madre muy enferma, entonces no lo pude acompañar. Yo estuve un mes antes que lo mataran con él, estuvimos hablando, estuve invitado a ese viaje, yo ya había estado, y yo ahí tuve un presentimiento que yo lo cuento en el libro, porque yo he estado y es muy peligroso Guatemala, Quetzaltenango sobre todo es muy peligroso, yo había estado ahí, yo tenía mis reservas respecto de ese viaje, pero en fin, los hechos se sucedieron, digamos. Pero bueno, aparece Rigoberta Menchú, yo le entregué a Rigoberta Menchú, yo le entregué un material fotográfico y le entregué algunos textos míos que ella presentó en la UNESCO. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias por este contacto, Marcelo, y bueno, mantenernos al tanto. Nos interesa la figura de Facundo Cabral, y qué bueno que se apoye por parte de los gobiernos de la universidad pública, en este caso. Justamente ayer hablábamos con el rector, con el decano de Humanidades y Arte, que se apoye en este tipo de cuestiones. Muchas gracias, Marcelo. Muy agradecido, Antonio Batemarco, a tu programa y a vos por este espacio, y te mando un gran saludo y un abrazo. Adiós.